Buenas noches, vamos a continuar con nuestro estudio de estudios cabalísticos del Zohar HaKadosh y hoy una segunda parte de la Parashat de Pinhas, que es tan extenso y tan rico en sabiduría y secretos que no podríamos nada más dejarlo en una sola sesión. En realidad requeriría de muchas más, unas 10 por lo menos, pero bueno, haremos esta segunda parte y una tercera la próxima semana. Así que los saludamos desde Tonalá, Jalisco, hoy que estamos a ya 28 de Tamuz de 5785 del 23 de julio del 2025. Y bueno, pues tomando el hilo de la exposición anterior, estamos en que Rayamemna, que es el pastor fiel, traducido como el pastor fiel, y ahorita vemos por qué le pusieron el pastor fiel. eh, Él nos viene a mostrar y a enseñar mucha sabiduría que de otra manera pues no podríamos saberla por estudios de textos o simplemente el estudio de la Torah, sino que necesitamos forzosamente las revelaciones y la decodificación del Zohar. Entonces, pues decimos lo siguiente, nos dice Moshe Rabbeinu, Moisés nos dice que se le presenta, que se le presentó obviamente a Shimon Bar Yochai, que antes de que la Torá fuera entregada, el pueblo de Israel dependía del Masal, entendiendo el Masal como todo el sistema astrofísico, que ya sabemos que tiene dos aspectos, el aspecto físico que nosotros podemos ver, que es el cuerpo, y el aspecto del alma, donde radican inteligencias que vienen a enviar eventos a este mundo de manera de ticún o de manera de bendiciones. Y bueno, nos dice Rayamemna que el sol, en hebreo es el secreto, es lo que te saca de la influencia astral. Entonces, después de la entrega de la Torah, antes de la llegada al monte Sinai, todo dependía de la influencia astral. ¿Y qué pasó? Que la humanidad de aquel tiempo a la humanidad después de esa etapa mesiánica de Moshe cambió, a no ser por el evento del Becerro de Oro, pero de que cambió muchísimo. Porque antes el humano era como cualquier ser, cualquier criatura viviente, es decir, dependiendo siempre del astral. Así que, por ejemplo, todo el reino animal y todos los reinos hacia abajo dependen exclusivamente de la influencia astral. Y así estaba dependiendo pues, la humanidad en ese tiempo. Nos dice un poquito, comenta aquí el Sobran en su sinopsis, dice, se nos dice que antes de la Torá fuera entregada, aún los hijos, la vida y el sustento eran dependientes de las constelaciones, pero después Dios sacó a los hijos de Israel de la influencia de las estrellas y las constelaciones. Si una persona no guarda los preceptos o los mandamientos, sin embargo las estrellas y las constelaciones mantendrán influencia sobre él. Finalmente oímos otra vez que las personas que se hacen viejas y mueren luego regresan. Bueno, esa es una segunda parte. Ok, ¿qué nos dice? En el Zohar, en el versículo 24 de este rollo de Pinjas, nos dice que, le dijo el creador, le dice a Abraham y le dice, y lo llevó afuera. Esto está en Génesis 15:5. Y le dice,
y ha enseñado a él y le dijo, deja tu astrología. Dice, mira, ven y ve, se dice. Y ha sido enseñado que él le dijo, deja tu astrología. A saber, no consultes las estrellas y a las constelaciones. Y lo subió arriba de las estrellas y le dijo, mira ahora el cielo y cuenta las estrellas. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir este versículo? Lo que nos quiere decir es que cuando nosotros no estamos en el estudio profundo de la Torah, es decir, de las escrituras, y su estudio profundo, pero no solamente en el aspecto literal, sino conocer lo que hay detrás de todas esas historias, seguimos siendo dependientes de, pues ahora sí que del universo. El universo es un instrumento del creador, pero que toda la influencia que llega a la vida de las personas, pues está determinada por esa parte. Nosotros sabemos que Abraham era hijo de Terah, Terah era un idólatra, y él pues vino a dar un parteaguas entre antes y después, por lo que, por lo que él salió de ahí, pero él tuvo la revelación con el Creador y le dijo, ven y ve, así como le dijo, ven y ve, y mira que tu descendencia será como las estrellas, también le dijo, ven y ve, porque aquí hay una sabiduría que te va a sacar y que entonces tú ya no vas a depender del astral como el resto de la creación, sino solamente a través de esta sabiduría. Por eso dice, todo aquel que se dedica al sol deja de ser dependiente de la astrología. En el versículo 65 dice, todas las criaturas en el mundo, antes de que la Torah fueran entregadas a Israel, dependían del masal. El masal en hebreo es entendido como todo el sistema astrofísico. También es entendido como la influencia de las estrellas. Aún los hijos de Israel y el sustento después de que la Torah fue entregada a Israel, él quitó a Israel de las influencias de las estrellas y constelaciones. Esto también lo hemos aprendido porque Abraham estaba destinado a recibir la letra G, la letra G. Como sabemos, antes Abraham pues era sin la letra G y cuando tuvo la G ya no decía Abraham, sino Abraham. Lo mismo pasó con su esposa, que antes era Sarai y después se llamó Sara. ¿Qué quiere decir? Simplemente que se le puso esa letra G. La letra G tiene un valor de 5 y 5 son los 5 libros de la Torah. Y bueno, y también que es la letra G, son los 5 niveles del alma. Es decir, el nivel más bajo, que es Nefesh, luego le sigue Rúa, luego Neshama, Hayá y Yehidá. Es decir, llegar a ser un ser de una conciencia elevada. Por tanto, este secreto de la influencia, estar arriba de la influencia astral, solamente se adquiere a través del sol. En otras palabras, más sencillamente dicho, todos tenemos un destino, unos años de vida, unos recursos, la cantidad de hijos que vamos a tener, todo eso se determina
en el nivel de Nesad Hall, que se llama el Catán Menor. Y Nesad Hall están en Seyranpin, es decir, están en el astral, están en el mundo angelical. Por tanto, todo eso se determina. Pero como nosotros no sabemos exactamente cómo está nuestro destino, y para eso tendrías que consultar un verdadero astrólogo que te diga cuál es tu destino. Pero lo que dice la Torah, deja eso, olvídate de eso y entonces conéctate con algo más importante para que dejes de tener, seas un ser que lo lleve el destino a veces por la izquierda, por la derecha, o a veces bien y a veces mal. Cuando tomas el destino de tu vida es porque has tomado un conocimiento mayor y por tanto puedes manipular tu destino y lo puedes modificar. Ese es el punto. Entonces, en el versículo 66 nos dice que, bueno, esto lo acabamos de leer, en el versículo 66, en el 67, he sido joven y ahora soy viejo. Se refiere a los años de la juventud. Dice el versículo 66, me regreso. Por esta razón, todo aquel que se dedica a la Torá es liberado de la influencia de las estrellas y las constelaciones. Por estudiar la Torá, aquí se quiere decir con intención de cumplir los mandamientos. Si no es su intención de cumplir estos mandamientos, entonces él es como uno que no se dedica a la Torá y las estrellas y las constelaciones mantienen influencia sobre él. Esto es aún más cierto con respecto a la gente común, quienes son parecidos a los animales, acerca de quienes está enseñando. Maldito es quien se acuesta con algún animal, así dice en Devarim, es decir, en Deuteronomio 27-21. El control de las estrellas y las constelaciones sobre ellos ciertamente no es anulado. Es decir, por ejemplo, los animales o los gatos, bueno, cualquiera, para poderse aparear, tiene que haber una circunstancia astrofísica para que puedan aparearse. Así hay temporadas en que algunos animales están en celo y pues dan las señales que pueden aparearse. Y esto lo vemos en las Vedas y todo esto que pasa. O cuando un animal quiere atraer su parte, pues emite ciertas ondas, sonidos, y entonces pues la otra parte viene y tiene, pues se aparean, pero esto es debido a que el masal está determinando cuándo. Así que por eso, antes de la entrega de la Torah, las personas, la humanidad, tenía ese destino. Pero actualmente es lo mismo, porque para una persona que no conoce en profundidad, que no tiene las herramientas para cambiar su destino, depende del masal. Y eso es lo que nos viene a decir, no dependas de eso. Por eso le decía, mira, deja tu astrología, es decir, sal de la influencia astral. ¿Y cómo sales de la influencia astral? Cuando en el árbol de la vida sales por todas las sefirot y llegas a Atzilut. Recordemos que es Malhut, que es este mundo físico, y vas subiendo por la escalera de la conciencia, pero digamos, cuando llegas a Binah, Jochma y Keter, salimos de la influencia astral. ¿Y cómo se llega ahí? Pues llegando a Binah, pues hay días buenos, hay Yom Tov, hay la práctica del Shabbat, está la oración, está el ayuno y todas las cosas y las herramientas que hemos venido aprendiendo. Por tanto, nos dice eso. Y dice, en cuanto al hombre, que es la 67, sus días son como la hierba, como una flor del campo, así florece. Esto está también en Salmos 103:15.
Y acerca del hombre está dicho, he sido joven y ahora soy viejo. También está en Salmos 37:25. Y entonces dice, es como un árbol del cual las ramas viejas fueron cortadas. Dice, y más adelante está dicho, y retorna a los días de tu juventud. Esto también está en Job 33:25. Es como un árbol del cual las ramas viejas fueron cortadas, pero crecieron otra vez con sus raíces como al principio, porque las personas mueren cuando son viejas y regresan a este mundo como niños. Y este es el secreto del Santísimo, bendito es Él, renovando la creación cada día continuamente, porque 1000 mueren cada día y 1000 son renovados cada día. Esto, evidentemente, pues es la reencarnación, curso del cual estamos pronto por abordar y que de ahí vamos a aprender muchísimas cosas que nos van a dejar sorprendidos. Muy bien, vamos a seguir adelante. Entonces, seguimos en la siguiente parte. También nos dice que el vino alegra el corazón del hombre. Y pues, evidentemente, pues nos imaginamos el vino, ¿verdad? El vino tinto, el blanco. Entonces, bueno, en algunas partes dicen no distinguen el vino de los licores o de las bebidas espirituosas. Pero dice el vino en el versículo 68, pero también está en Salmos, en el Tehilim 104:15, dice, el vino alegra el corazón del hombre. Entonces, cada elemento tiene su simbología. En el Zohar, cada elemento tiene su simbología. Así, por ejemplo, les iba a leer esta parte, pero mejor las explico tranquilamente. Cuando se estudia la Torah, tiene 4 niveles. El estudio de la Torah, el entendimiento, por cierto, tiene 4 niveles. Tiene el pan, la leche, la miel y el vino. El pan es el sentido literal de, de las historias de la Torah. Entonces, cuando nosotros llegamos y leemos un versículo pues, incluso del mismo Pinjas, y vemos la historia, lo que sucedió, bueno, ese es él es el sentido literal, es decir, estamos en el nivel básico que se le domina en el Zohar, el pan. Luego la leche es el sentido alegórico, ¿sí? La miel es el sentido gemátrico y, y de algunos sentidos de mayor secreto de las historias, el sentido metafórico también. Y el vino es igual al sentido mayor de entendimiento de la Torah. Es decir, ahí sacamos el secreto. Estos son términos que se utilizan incluso en las escrituras, pero el Zohar viene a aclararnos bien estos conceptos, estos términos. Y bueno, aquí viene la demostración. Vino, en hebreo se dice yayin, que es yud, yud, nun final, y tiene una numerología de 70, son 10 más 10 más 50, son 70. Pero también es igual a la palabra sod, donde dijimos que sod hace un momento es el secreto, que también sod es samech, bab, dalet, son 60 más 6, 66 más 4, 70. Entonces, esta es una demostración gemátrica, demostración de que, de que el vino, ese es el secreto. Por eso en las ceremonias importantes, en los Yom Tov,
el vino toma un papel muy importante, las bendiciones sobre el vino, porque allí, cuando hacemos esa celebración, radica la energía que cae sobre el vino de mesa, obviamente. ¿Qué quiere decir entonces? Que el vino regocija el corazón del hombre. Quiere decir que el conocimiento, la sabiduría, los secretos de la Torah proporcionan felicidad al corazón del hombre. Y está escrito que quien estudia la Torah con felicidad, o sea, con satisfacción, solo reciben bendiciones. Y lo que estudian con insatisfacción, pues reciben maldiciones. Por lo tanto, tenemos que estudiar la Torah en el profundo secreto, es decir, en el significado del vino. Por eso, cuando nosotros empezamos a descubrir estas cosas estudiando Kabbalah, pues salimos contentos porque descubrimos cosas nuevas, es decir, nos está dando felicidad. También el vino tiene dos aspectos o dos colores, el rojo y el blanco. El rojo es el juicio y el blanco es la misericordia. Ahora, el Moshe Rabbeinu nos viene a decir también que la Torah empieza con Bet y termina con Lamed. ¿Qué es esto? Que Bet es la primera palabra que hay en la Torah, que es en Génesis, es Bereshit, por tanto es la primera letra de la palabra Bereshit. Y termina con Lamed porque es la última palabra, es decir, en Deuteronomio termina con Israel, que es Lamed. Entonces, si unimos Lamed con Bet, nos da Lev, y Lev es corazón. Por tanto, aquí viene la demostración que el estudio completo de la Torah es el corazón. ¿El corazón de qué? Ahorita vamos a ver las correspondencias entre los órganos y los personajes bíblicos. Por ejemplo, el corazón es el sentido central de toda la Torah. Es decir, toda la Torah es el corazón. Entonces, entender el sol, los secretos que hay en la Torah, alegra el corazón y alegra el corazón porque entonces adquirimos sabiduría. Nos dice también acerca de la hierba. La hierba está destinada a alimentar a los seres vivos y entre ellos a los seres humanos. Y dice que no hay una sola hierba, dicen, hay unas traducciones, no hay una sola hoja de pasto en la tierra que no tenga una estrella que le diga crece. Entonces, otra vez volvemos a la influencia astral, que existe una inteligencia cósmica que se encarga de que cada alma en esta tierra, entendemos que todo lo que tiene en esta tierra tiene alma. Las hierbas tienen almas, los animales tienen almas, los insectos, todos tienen alma, las piedras tienen alma. Por eso la creación, toda está hecha, son almas, que se encarga de cada alma de esta tierra, lo que quiere decir que existe una estrella para cada alma. Es una infinitesimal, como sabemos, que es infinito lo que hay en el cosmos. Bueno, volviendo al tema del vino, el vino cuando entra en la persona, pues se enrojece y ese vino se disemina a todos los órganos. Bueno, esa es la metáfora. Lo que quiere decir es que todos los secretos dan felicidad y salud a todos los órganos del cuerpo.
Este es uno de los secretos de la parasha de Pinjas. Habla mucho porque el que tiene un Pinjas, dice, el que entiende, estudia el Pinjas, inmediatamente se conecta con la salud. Por eso recuperemos en nuestra reunión anterior de estudio, hablamos cómo es que la plaga para las 24,000 almas que estaban enfermas a causa de Sinri y Cosbi, los cuales llegó Pinjas y los atravesó con una lanza, ya sabemos que la lanza lo que significa, y por tanto la plaga se dio inmediatamente. Y esta parasha habla mucho de la salud, habla mucho de los órganos, habla mucho de las enfermedades, dónde se originan, por qué se originan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos secretos dan felicidad y salud a todos los órganos. Así que también en el árbol de la vida, en Atzilut, que es la parte más elevada del árbol de la vida, entra el vino, es por la cabeza, y baja por el cuerpo, es decir, por todo Seirampín, y llega a Malhut al hombre, que es como un aceite, y el aceite que es, en hebreo se dice Hashem, que es Neshama, que es el amla que capta la abundancia y se regocija. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Los cedros del Líbano. Los cedros del Líbano es otro concepto que dicen, bueno, ¿y esto qué? Los cedros del Líbano, dice, son las almas de los sadiquín, es decir, de los justos que Dios plantó en el jardín del Edén. Muchas veces los sadiquín, para cerrar las fisuras o los cortocircuitos que la humanidad ha creado y para sanar a la humanidad, como lo tenemos, estamos ahorita porque estamos enfermos por todas las acciones que nosotros cometemos como género, como colectivo. Entonces, los sadikim saben cómo cerrar esas fisuras. Nosotros ya hemos estudiado algo de eso. Cuando alguien o cuando nosotros mismos hemos creado una fisura en nuestro pasado, ¿qué acciones empezamos a hacer? Pues si tenemos fisuras en nuestro pasado, pues lo que queremos es cerrarlas. ¿Y cómo las cerramos? Pues en base a conocimientos, en base a oración, en base a meditación, en base a los nombres de Dios, en base a acciones, en base a ayunos, en base a tzedaká, en base a etcétera, etcétera, etcétera. Pero los sadikim tienen unos algoritmos de meditación muy grandes, muy superiores y por tanto pues son unos gestores como para anular cualquier decreto que venga ejecutado por la parte astral. Entonces, pero también hay que entender que el maligno, el mal, está presente y evidentemente no nos quiere, y lo que quiere es el- la infelicidad del género humano, y por tanto, pues está trabajando todo el tiempo para que nosotros caigamos y se convierte en el ángel acusador. Entonces, cuando el mal está atacando, también los adikim que no quieren venir, pero que el Creador los manda, dice, ¿por qué los adikim en ocasiones sufren en este mundo? Hay un cuento, una historia de un pastor, de un pastor que lleva a su rebaño y va a atravesar un puente, lleva ahí todos sus animalitos, algo así. Y del otro lado del puente está un lobo queriéndose comer a las ovejas. Y este lobo es muy feroz y muy fuerte. Entonces, a la primera a- a- oveja que ataque, pues se la va a comer. Pero el pastor, pues
inteligentemente lleva un macho cabrío muy fuerte, que le llaman el morroco o morrueco, y él es muy fuerte y tiene unos cuernos muy elaborados, muy largos y muy fuertes. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Mandó el morrueco por delante y pelea contra el lobo. Y este lobo, pues es muy fuerte, pero también el morroco tiene unos cuernos muy filosos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se establece una lucha entre ellos. Y entre ellos hay una lucha y pues hay la peor parte la lleva el morroco porque pues, el otro tiene unos dientes y unas garras muy afilosas y normalmente pues sale herido, malherido, pero al otro lo cansa y mientras se establece esa lucha, todo el rebaño pasa, el pastor pasa, salva todo el- las ovejas y entonces el lobo finalmente se cansa, no logra su objetivo, deja mal herido al morrueco y se va. El morrueco regresa herido, pero ha salvado el rebaño. Bueno, este cuento nos dice qué es lo que hace en este mundo. ¿Dónde podemos ver, dónde podemos ver esta historia? Pues la historia la podemos ver, bueno, al que más se le pegó fue a Job. Quien ha leído el libro de Job se da cuenta de la historia, cómo es de dura, difícil. Se le presenta el Satán ante Dios y le dice, en la generación de Job, todo el mundo era culpable, todo el mundo había hecho muchas fisuras, por tanto, pues el Satán estaba listo para acabarse y atacar todo el pueblo. ¿Y qué es lo que hizo el Satán? Le dije, mira, todos ya los traigo como yo quiero, pero ese Job, lo tienes muy consentido allá abajo, está rico, tiene tierras, tiene mujeres, tiene mujer, tiene su familia, tiene todo, es una cosa. Dice, dice, bueno, recuerdo, palabras más, palabras menos, dice, bueno, pues él es muy agradecido conmigo y por tanto, pues yo le tengo que corresponder. Y es un justo abajo, y le dice, ok, y dice, pero yo estoy seguro, le dice el Satán, que si le quitas lo que tienes, va a renegar contra ti y entonces no te va a seguir bendiciendo. ¿Y qué es lo que dice toda esa historia de Job? Le dice, ok, adelante, atácalo. Y entonces se ensaña el Satán contra Job. Y Job pierde todo, pierde sus bienes, pierde todo y, y pierde a su mujer, pierde a sus hijos y todo. Pero él no, él se recupera de eso, porque el Satán puede, a través de la influencia esta, puede afectarnos en todo nuestro bien, incluso nuestra salud. Incluso Job cae enfermo, pero al alma no la puede atacar. El alma la ataca solamente, no la ataca, pero nosotros podemos fallar y entonces él sí quiere reclamar el alma, pero el alma no es intocable. Eso ya depende de nosotros. Pues a Job después que sale adelante recupera todo, recupera a su mujer y a sus hijos. ¿En cómo? Más adelante en reencarnaciones recupera todo. Vuelve a la abundancia que tenía, vuelve a estar bien y dura muchísimos años. Otro caso, Moshe Rabbeinu tuvo que tener muchos ataques con el Satán, pero salió adelante. Y nada más y nada menos acabamos de escuchar acerca de la historia de de Balak, de Bilam y Balak, que quisieron destruirlo y ya vimos que era una guerra de carácter mental y por tanto él salió adelante. ¿Sí?
Por eso los grandes tzadikim de la historia, y en este mundo hay tzadikim que son los que hacen que la humanidad y que este mundo no sea destruido. Para empezar, los patriarcas, ellos están siempre, pero existe por lo menos 32 tzadikim en este mundo para que este mundo siga adelante. Después vemos cómo los tzadikim de toda la historia van a encarnar en alguien muy importante, que es en el Mashiach. Bueno, entonces Moisés hace todo lo necesario para sacar su pueblo adelante. Y él va a regresar porque él era el Mesías de su tiempo. Y como él tiene una promesa de llevar a su pueblo a la tierra prometida, bueno, pues él va a regresar, pero va a regresar en la persona del Mesías. Y bueno, este tema del Mesías es muy amplio. No me voy a meter ahorita en esto porque sí es muy, muy, muy importante, muy interesante y hay que entenderlo porque a veces está desde el punto de vista religioso, pues no muy claro. Rayamemna, que se le presenta a la lámpara sagrada que es Shimon Bar Yochai, le dice, cuando una persona le está agrediendo un espíritu y no puede cambiar ya su destino y le va muy mal, bueno, le dice que hay que cambiar tres cosas. La primera es que tiene que cambiar su conducta, es decir, tiene que haber una transformación total, es decir, tiene que hacer teshuva. Y teshuva ya sabemos que es volver a la Hedevina, es decir, a las virtudes del alma superior, que es Neshama, que está en el mundo superior, es decir, elevar su nivel de conciencia, hacer cambios totales en su comportamiento para que este espíritu salga de allí. Es decir, cuando cambia a alguien, se transforma, pues quiere ir, como decíamos el ticún, las flechas del destino llegan y ya no encuentran a la persona. También puede cambiar de lugar de residencia, que el lugar donde estaba viviendo se vaya a otro lugar, probablemente a otra ciudad o a otro país. Y en algunos casos, algunos, especialmente en Israel, cambian de nombre. Algunos adikim cambian de nombre continuamente dependiendo del asunto que van a hacer. Entonces, cuando las fuerzas negativas van a buscarle, pues ya no lo encuentran. Pero dice, bueno, ¿y a qué lugar de residencia te vas a ir? El lugar de residencia, es decir, ahí donde viven los grandes tzadikim. ¿Por qué? Porque los tzadikim son los que bajan grandes bendiciones que ya existen y se ven beneficiados. Como aquel dicho que decimos, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Porque donde hay un tzadik, donde hay gente que quiere estudiar los secretos, si vives cerca de ahí, donde él está, te ves beneficiado. Así que es bueno conocer donde hay un maestro de Kabbalah, donde hay un gran tzadik para estar cerca de él. Y luego dice la ley llamada Zohar. Bueno, el Zohar es conocido también como el árbol de la vida. La ley es el Zohar, el árbol de la vida. Y de manera que las misbot, los mandamientos, son los frutos. Entonces, hay que practicarlo, porque es muy interesante saber esto, pero si no lo practicamos es como decir, es una Kabbalah estéril, y lo que queremos es que la Kabbalah sea fructífica. Entonces, la sabiduría sin acción no sirve de nada, y la acción sin sabiduría tampoco, porque es como un cuerpo sin alma. ¿Sí? Y aquí ya podemos empezar a ver algunas correspondencias con los órganos de los personajes bíblicos. Aquí ya nos cambia un poco el panorama. Pero entonces aquí nos habla, dice,
En el versículo 97, debemos saber si no es muy largo, les leo así rápidamente. Dice, él le dijo ciertamente el cuerpo y los dos brazos están por los tres patriarcas y la cabeza para Adán. El brazo derecho cor- corresponde a Abraham y el brazo izquierdo a Isaac. Y en tanto que el cuerpo representa a Jacob, dentro del cuerpo el hígado está a la derecha, el vaso a la izquierda, siendo estos las dos clipot de Esab e Ismael. El corazón de Jacob entre ellos, los pulmones y los riñones representan a Abraham y Isaac, siendo el agua del pulmón indicando a Gesed, el agua representa la misericordia, porque el pulmón atrae toda suerte de pociones, mientras que los riñones son fuego, el cual cocina la semilla que desciende del cerebro. Vamos a ver un poquito de esto, así rápidamente. Lecabel es la cabeza, es Adán. El brazo derecho le corresponde a Abraham y el brazo izquierdo a Isaac y el cuerpo a Jacob. En el cuerpo está el corazón Jacob. Y las clipot, es decir, las partes negativas, el hígado y el vaso. El hígado le corresponde a Esaf, es el hermano de Jacob, y Ismael, que es el hermano de Isaac. Nosotros sabemos la historia de ambos, que se fueron por otras partes, aunque son descendientes de Abraham. De cualquier manera, ellos tomaron otros mundos y tuvieron su propia descendencia. El corazón le corresponde a Jacob, como lo acabamos de ver, porque el corazón es la Torah completa, es Israel, el Israel celestial. Los pulmones le corresponden a Abraham y los riñones a Isaac. Y cuando habla aquí al final del calor, el calor que el semen viene también del calor de los riñones, según nos dice aquí. También es un trabajo que... ahora, el Zohar, los toquidos del shofar indican el fin del exilio. ¿Y cuál es el exilio? ¿El exilio de qué? Es el exilio de la sabiduría. Entonces, porque estamos fuera de la sabiduría. Por la ignorancia es la cárcel del santo, bendito es él. Y como dicen, si hay ignorancia, si no conocemos al Creador, ¿cómo podemos interactuar con Él? No hay acercamiento por la ignorancia. Entonces, la ignorancia es un- vamos a decir, algunos dicen es el pecado contra el Espíritu Santo, pero en realidad es, no hay acercamiento con nuestro Creador, porque nuestro Creador está en una prisión, lo tenemos en una prisión, y para amarlo hay que tener la intervención divina, para que tengamos intervención divina en nuestra vida, tenemos que tener sabiduría, porque teniendo sabiduría ocurren los milagros, las situaciones de las leyes físicas cambian, es decir, hay situaciones milagrosas, hay fin de conflictos, hay fin de guerras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué habla aquí del shofar? Porque el shofar tiene, como decíamos en otras ocasiones, su sonido es de tal magnitud que trasciende este mundo físico. Así el shofar tiene tres sonidos, que es el sonido que es el teruá, que es un sonido entrecortado, y tu, 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 que es la imagen del sonido de la mujer en el momento del parto. Luego tenemos
el tequía, que es tu, y el shevarim es tu. De todos tenemos que la tequía, la terurá está representada por la letra resh, la tequía por la kuf y shevarim por la shin. De manera que si ponemos kuf, shin, resh, nos da kesher, que quiere decir su lugar. Es el anagrama de sheker, que es mentira. Lo cual quiere decir que con estos tres sonidos desaparece la mentira. ¿Y quién es el mentiroso? Pues es el Satán, porque nos engaña con nuestros cinco sentidos y nos hace pensar y actuar de manera errónea. Estos sonidos entonces son importantes. Ahora, la sabiduría está en el exilio. Eso está muy claro cuando lo dice en el Zohar, pero también fíjense que en el Nuevo Testamento, o sobre todo en los evangelios apócrifos, hay un evangelio que se llama el Pisti Sofía. Este habla del exilio de la Sofía. En griego, Sofía es sabiduría. Y solamente él le pone otro nombre al Mesías, pero viene y entra para rescatar a Sofía. Es decir, mediante el conocimiento es como nosotros, mediante nuestro esfuerzo, podemos rescatar esa sabiduría y sacar del exilio a esto. De esa manera nosotros podemos tener interacción con, con el santo bendito es él. Y bueno, pues hay mucho más que ver. Para poder interactuar con él, pues no nos queda otro camino más que estudiar en profundidad esto. Bueno, aquí nos paramos y pues no sé si quieren formular alguna pregunta y, y enseguida pasamos a la meditación, si les parece. Sí, adelante. Recuerdo que he leído o lo he escuchado de ti, que al beber el vino tinto o el vino, es necesario, como tiene el sod, que es rigor también, tiene sod y también es rigor, eh, porque las uvas fueron apretadas, aplastadas, etcétera. Hay que ponerle unas gotitas de agua para bajar el rigor. ¿Es correcto eso? Sí, Antes de beberlo. una gotita, se hace la bendición sobre el vino, que ya lo conocen ustedes, Baruatá, Adonai Eloheinu. Entonces le pones Borepri, Agefen, le pones sus gotitas y con eso le quitamos el rigor. Ah, muchas gracias. Y la otra pregunta es, ¿toda la naturaleza tiene una estrella o un ángel que le está siempre hablando para que crezca, crezca? ¿Es estrella o es ángel? Yo tengo confusión en eso. Lo que pasa es que las estrellas son inteligencias, están habitadas por inteligencias angelicales, ¿sí? Ujú. Así que pues todo el mundo está habitado por inteligencias, así como nosotros, nuestro ser tenemos un cuerpo físico, pero también lo habita el alma. Así también las estrellas tienen la misma naturaleza. Así como nosotros tenemos cuerpo y alma, ellos también la tienen. Nosotros con el cuerpo queremos todo para nosotros, es un egoísmo, ¿sí? Y con el alma queremos ser dadores, pero a veces el alma está un poco o mucho asfixiada y no le damos la oportunidad de expresarse mediante sus acciones y pensamientos, ¿verdad? Pero el cuerpo es el que necesita que el alma lo dirija y no al revés, que normalmente así es, ¿verdad? Sí, Chava, gracias. Yo tengo una última pregunta. Cuando escuchamos el shofar, o sea, nosotros podemos ponerlo, escucharlo, a qué horas es lo más conveniente y si es conveniente escucharlo cada vez que sintamos necesidad de ponerlo. El shofar lo puedes
poner todos los días, excepto los sábados, Ah, porque el sábado gracias. está bien, pero tú puedes tocarlo en la mañana, lo puedes tocar a mediodía, en la noche, este, a todas horas es bueno, nada más hay que saber con qué intención lo vamos a tocar, Sí. porque tiene efectos ese sonido. Solamente en Shabbat no se toca. Muchas gracias, Chávez. Muy amable. Ah, ok. Era En lo que yo los, iba a preguntar. Sí. en los días ¿Que de ¿En qué Yom Tov es festividad? cuando más se ocupa. Adelante. Ajá. Bueno, era lo que iba a preguntarle, que en qué festividades eran las que se usaba el toquido del Cuando más se shofar. usa es en Yom Kippur, en Rosh Hashanah, en Pesach, en los días de Yom Tov. Ok, pero lo podemos escuchar si nosotros sentimos la necesidad, como Claro, dice Tere, ¿verdad? así es, Ah, totalmente. Quien tiene la gracias. oportunidad de tener un shofar y tocarlo, pues sería bueno que lo estuviera tocando continuamente. Ah, no, pues eso sí es un mérito muy bonito saberlo tocar. Sí. Difícil de entender cuál es el poder de Satán que obliga a Dios a destruir las bienes y cosas de Job para que él demuestre la fe que tiene. Eh, ¿Cómo es posible que Satán obligue eso al Creador? No lo puedo entender. No te lo captas. No, es de la siguiente manera. Primero hay que entender que el Satán tiene un propósito, ¿sí? Hay que entender que el creador creó al Satán, Pues ¿sí? sí, Y el Satán está al servicio del creador. Pero el Satán es como un servidor que no le queda otra más que estar con el patrón, vamos a decirlo de esa manera. Pero es un servidor que quiere apoderarse de su reino. Y él está celosísimo de la creación, de su creación, de sus hijos, que es la humanidad. Pero Satán tiene un propósito. El propósito te lo puedo poner de la siguiente manera. A ti te gusta el box como a mí. Cuando alguien empieza a crecer en el boxeo, cada día el sparring, le ponen un sparring para que se vaya entrenando. Y a medida que va creciendo, le van a poner un sparring más duro y más duro, hasta que está listo y preparado para actuar contra su enemigo. Y ya llega fortalecido. La finalidad del Satán es ser vencido. Ese es su objetivo. Pero en ese inter, él tiene que atacar al rival, es decir, a la humanidad. ¿Por qué lo tiene que atacar? Porque el ser humano tiene que crecer a raíz de él. Vamos a ponerlo también de la siguiente manera. En este mundo, bueno, en el cuerpo humano, en la conciencia humana, vamos a decirlo también, en el ser humano, radican dos fuerzas. Mira, donde existe nada más puro mal, pues nada más puro mal hay. Y donde existe pura bondad, pues pura bondad hay. ¿Cómo poder acabar con el mal? Pues se necesita primero que lo bueno se junte con lo malo para que lo bueno acabe con lo malo. Pero si el rival está en otro lado, los rivales no están juntos, pues no va a ser posible acabar con el mal. ¿Por qué? Porque se necesita una guerra. ¿Y dónde radican eso? Solamente en este mundo, en Malhut, es decir, en nosotros. Por eso nosotros, nuestro destino, uno de nuestros objetivos es acabar con el mal. ¿Dónde está el mal? Pues radica dentro de nosotros. ¿Dónde está el mal? En nuestros malas midot, en nuestros malos hábitos, en todo aquello que nosotros hemos generado. Ahí tenemos que acabarlo, ¿sí? Entonces, cuando es la misma historia de Jacob, cuando tuvo la guerra con el ángel de Esab, lo venció y, por ese vencimiento le dijo, tienes que cambiarle de nombre.
y le ordenó cambiarle de nombre. Bueno, en nosotros, ¿cómo aplica? Que nosotros estamos siendo atacados por ellos en nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque ese rival lo necesitamos. Cuando nosotros superamos un defecto de carácter, no sé, por ejemplo, a lo mejor en el pasado yo era muy chismoso, Hasbe Shalom, lo cual no es cierto, pero bueno, vamos a poner un ejemplo. Pues alguien era muy chismoso y con el tiempo aprendió a, pues a limitarse y a no estar en eso, ha vencido una mala midot. O alguien estaba interesado en engañar o transear, o todos los defectos que nosotros queremos poner y los fue venciendo. Entonces, el Satán se le presenta ante el Creador y le dice, pues, ¿sabes qué? Vengo a decirte que fulano no me ha vencido, que ya me venció, o no me ha vencido, y por tanto, como no me ha vencido, pues tiene libertad de atacar, pero con la finalidad de hacer crecer al ser humano. Porque cuando se crece, dice, yo ya cumplí con mi trabajo, aquí está, fulano de tal, me ha vencido en este y en este aspecto, o totalmente me ha vencido. Yo, por lo tanto, aquí he cumplido. Pero fulano y perengal todavía no, esos no me vencen, pues ellos traen tikkun, esos traen cosas. Y no es que el Satán obligue a Dios, sino que lo está utilizando para que nosotros crezcamos. Pero una vez con sabiduría, con herramientas, el Satán no tiene mucho nada que hacer. Por eso todas las fuerzas del mal están ocupadas en que nosotros no aprendamos nada de Kabbalah, no profundicemos en la Torah, en el Zohar, porque una vez que nosotros sabemos eso, es como el mago que tiene un truco muy bueno y luego nosotros le sabemos cuál es el truco, pues simplemente ya no hay truco, se acabó, el engaño, se acabó. Entonces, con las herramientas que estamos aprendiendo, nosotros podemos vencer al Satán. Aún si no va a dejar de atacar, ¿por qué? Porque es un sparring muy duro. Entonces, nuestro trabajo es aquí, pero no es que el Satán obligue a Dios de ninguna manera. Aunque, pues, si nosotros vamos a la historia atrás, ya es otra historia que ver por qué tuvo que regresar el Satán a tomar nuevamente cuerpo en el jardín del Edén, pero él tiene ese propósito. Nosotros tenemos que identificar bien cuando él está actuando. Pues no sé si te contesté o por lo Sí, menos mucho. parte. ¿Mm? No, muy bien. De alguna manera, nosotros mismos estamos rodeados de tentaciones. Es el Satán y Así es es. el que hay que vencer. Así Exacto. más o menos capto. Más o menos. Muy bien, me acabo. ¿Mm? Sí, así es.